Listo. Bueno, muy buenas tardes a quienes han seguido las jornadas del Congreso. Esta es nuestro segundo día y nuestra cuarta mesa de trabajo, que da continuidad a la mesa anterior sobre diplomacia maoísta y relaciones internacionales. En esta tarde nos acompañan 13 propuestas. La primera la va a presentar, la hicieron el compañero Fernando Romero Wimmer y Paula Fernández Helmut de Argentina, con un trabajo que titulan "Para las huellas canaleras, las inversiones chinas en Nicaragua". Va a continuar también un trabajo conjunto presentado por Irene Alonso y Ricardo Fierro de Argentina, eh, que llaman "Un país en disputa, un pueblo protagonista en las calles y las urnas, la penetración china en Argentina". Cierra la jornada la compañera Mónica Ni, de Argentina también, con su trabajo "Bernardo Cordon y el teatro, relatos de viaje, diplomacia cultural y la China de Mao". Como ustedes se dan cuenta, tenemos dos énfasis. El primer énfasis que van a abordar tanto Fernando como Irene está asociado a un aspecto de las relaciones internacionales en la relación América Latina-China, particularmente sobre las inversiones y el papel económico de China en algunos países de América Latina. Y dándole continuidad a la discusión sobre diplomacia cultural, que fue abordada ayer, en un periodo, claro, anterior, encontramos lo que nos va a ofrecer Mónica, a partir de algo que ya se ha mencionado y que va a tener también una mesa eh, esta tarde y mañana sobre, no propiamente de diplomacia cultural, sino el lugar que ocupó el arte, la pintura. Lo que hace Mónica es, desde la apuesta de Bernardo Cordon y el teatro, en esos viajes y en esos intercambios, de un campo de trabajo supremamente interesante para mucha gente, quizá nuevo, pero que se ha venido abordando sobre diplomacia cultural, una manera de expansión cultural, intercambios. Va a ser una jornada como la hemos tenido en las anteriores, muy interesante. Y igualmente, cada uno de ustedes tiene 15 minutos. Yo voy a cerrar mi cámara cuando yo abra mi cámara. Ustedes, para que tengan en cuenta, es que les quedaría un minuto, 2 minutos, eh, y van redondeando. Después de las tres intervenciones, haremos el proceso de discusión. Las preguntas de las personas que nos acompañan, asistentes, van a estar en el chat. En el caso de Fernando, pues miras, Fernando, porque tienes un asunto que te va a tener dificultad para que permanezcas todo el tiempo, pero miramos cómo logramos hacer llegar, y si puedes de pronto al final estar en las preguntas. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias a quienes llegan ahorita a la jornada, esta jornada de la tarde que va a extender, y con mucho interés vamos a conocer, a escuchar y a preguntar los trabajos que Fernando, Irene y Mónica nos van a compartir. Adelante, Fernando. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Frank y las compañeras, por la comprensión para la alteración del orden de exposición. Bueno, este trabajo, cuyo título ven allí, ¿no? Tras las huellas canaleras, las inversiones chinas en Nicaragua y Panamá, obviamente excede, digamos, lo que serían los marcos de la diplomacia maoísta y se refiere a la China actual, y es continuación de trabajos que venimos desarrollando en el marco del Observatorio Social sobre América Central y Caribe sobre Nicaragua, y que recientemente hemos desarrollado también por una intervención a pedido de la enciclopedia Routledge sobre las inversiones chinas en Panamá. Y el problema fundamental que nosotros abordamos tiene que ver con el ascenso de China como gran potencia, fundamentalmente en lo que va
del siglo XXI, al grado tal que se ha convertido en la segunda mayor economía del planeta, en la primera potencia industrial, también líder en lo que serían las referencias de intercambios comerciales internacionales. Los primeros lugares del ranking, también lo que son tanto la recepción como la salida de capitales, y bueno, también el peso financiero de China en la actualidad y fundamentalmente su impacto en América Latina y Caribe. Obviamente este proceso ha ido acompañado de un incremento de las relaciones diplomáticas de China con América Latina y Caribe, que solo en lo que va del siglo XXI tenemos, bueno, en torno al reconocimiento de China y dejar de lado el reconocimiento a Taiwán como parte de la política de una sola China, lo que es el desarrollo de relaciones diplomáticas con Dominica, con Granada, con Costa Rica, con Panamá en 2017, con El Salvador en 2018, la República Dominicana en 2018 también, y recientemente, en diciembre de 2021, con Nicaragua, ¿no? Nosotros, digamos, como primer paso y de alguna manera como justificación de nuestro aporte aquí en el marco del Congreso, está la consideración del carácter de la China actual, y ahí fundamentalmente nosotros recogemos o retomamos los aportes de las categorías del marxismo en general y del maoísmo en particular, tanto para recuperar lo que es la consideración a la cuestión del imperialismo, como para abordar el carácter especial de China en referencia a su inserción en la cadena imperialista, ¿no? Y tomando de alguna manera como estudio de caso lo que es la relación económica de China con Nicaragua y Panamá, ¿no? Para esto, bueno, fundamentalmente nos centramos en lo que es la penetración de capitales chinos en estos dos países centroamericanos. Entonces, digamos, la primera cuestión tiene que ver con una perspectiva teórica, en la recuperación de la categoría del imperialismo de Lenin, para abordar el caso chino, es decir, hoy, 44 años después de la reforma económica de 1978 en China, ya, digamos, en buena parte del campo crítico no hay duda, digamos, que China ha pasado al campo capitalista, pero digamos lo que se discute también en estos momentos es su carácter imperialista o no. Particularmente he estado en varias invitaciones en las cuales precisamente varios de los ponentes pueden acordar en el carácter capitalista, pero se despegan bastante de considerar a China una potencia imperialista. Entonces, ¿por qué hablamos de imperialismo? Básicamente por el desarrollo de grandes concentraciones empresariales, grandes corporaciones, tanto estatales como privadas en China. En 2020 tuvimos que dentro de las 500 mayores empresas del mundo, por primera vez, las transnacionales chinas superaban en número, en el ranking, a las de Estados Unidos, por el carácter, digamos, de primeros lugares en el ranking, también en las exportaciones de capital, ¿no? En distintos años aparece como segunda, tercera, cuarta colocada, en lo que va del siglo XXI, por su capacidad financiera, ¿no? 3 de las 10 mayores bolsas de comercio del mundo, de valores en el mundo, están precisamente en China, la de Shanghai, la de Shenzhen y la de Hong Kong. Lidera lo que son los bancos comerciales, 4 de los mayores bancos, o los 4 primeros bancos comerciales, el más conocido, el ICBC, son chinos. La particularidad que tiene la ruta de la seda también como desarrollo del capital financiero, la participación del yuan dentro de las monedas, en la canasta de divisas del Fondo Monetario Internacional. Bueno, varios aspectos en los cuales también reúne esa característica. Y por último, lo que es las disputas por áreas de influencia económica, política y hasta militar de parte del Estado chino, ¿no? Es decir, incluso podemos mencionar lo que ya es el desarrollo de la primera base naval en Djibouti, en África, una base militar china en el continente africano. Digamos, dentro de la política china está la posibilidad del desarrollo de otras bases militares en el exterior.
que se coloca como segunda potencia militar en términos de armamento en el mundo, el desarrollo de 5 bases militares en la Antártida, una estación espacial, y que esto incluso tiene un reflejo cultural hasta en el cine, ¿no? Es decir, toda la operatoria global de China y en lo que son los libros blancos desarrollados también por China. La otra cuestión es la recuperación de la categoría maoísta social imperialismo, que a nuestro juicio, obviamente con las debidas diferencias que debemos plantear para lo que fue la categoría aplicada a la Unión Soviética, permite también develar, desmitificar a toda una enorme corriente intelectual y política hoy latinoamericana que se expresa tanto en centros de estudios, en las universidades, movimientos sociales, organizaciones culturales, partidos políticos, que todavía, digamos, tienen o que de alguna manera no vislumbran ese paso del Estado chino a un carácter imperialista, ¿no? Es decir, ahí Mao, en el recuperar la categoría de social imperialismo, recupera la categoría aplicada por Lenin, sobre todo a los laboristas ingleses y a la Segunda Internacional de imperialismo fabiano, ¿no? Es decir, cómo la política imperialista podía permear incluso al campo socialista para justificar determinadas acciones, ¿no? Entonces, la reforma abre una entrada de China al capitalismo, digamos, con lo que es la apertura al capital extranjero, la participación accionaria en empresas estatales, la prohibición de huelgas, ya colocada en la Constitución reformada del año 82, la incorporación de empresarios al Partido Comunista Chino e inclusive a la dirección del partido. Y, bueno, para nuestro análisis, la enorme capacidad económica que tiene hoy China y la enorme influencia que tiene, hace que la tarea de ocultamiento de ese carácter, de desmitificar esa de cuestión, sea cuesta arriba, ¿no? Vamos al caso de lo que es la presencia del capital chino en Nicaragua y en Panamá. Para lo que es Nicaragua, digamos que la entrada fuerte de capital chino se va a ir dando con bastante antecedencia a lo que es el reconocimiento diplomático, con una antecedencia casi de 10 años, sobre todo con el acuerdo en 2012 para la construcción del Gran Canal por territorio nicaragüense, en el cual precisamente se consigue que la Asamblea Nacional apruebe la Ley 800, que da un régimen jurídico especial a la construcción de ese canal. También una ley complementaria, que es la Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte nicaragüense, que vincula el canal, para crear zonas de libre comercio e infraestructura asociada. Todo esto se hace con un acuerdo con una empresa que tiene sede en Hong Kong, la HKND, digamos, de alguna manera tiene sede en Hong Kong, pero son empresarios chinos, ¿no? Es decir, incluso la empresa Xinhui tiene sede en Beijing, ¿no? Que es una empresa asociada a la HKND, y con un monto de proyecto de unos 50.000 millones de dólares, ¿no? En paralelo comienzan a dar inversiones para la construcción de una refinería con capitales chinos para la empresa Albaniza, una empresa, digamos, en el marco del ALBA, una empresa hidrocarburífera, que era financiada con capitales venezolanos, y también se da la apertura para permisos especiales de telefonía móvil, fija e internet para Xinhui, HKND, ¿no? Y bueno, llegamos al 2021, en el cual precisamente aún Taiwán, encontrándose en condiciones de principal donante del sector público nicaragüense, uno de los principales cooperantes internacionales con Nicaragua, se reconoce diplomáticamente a la República Popular China en un contexto que el gobierno de Daniel Ortega se encontraba precisamente ante un marco de sanciones, tanto de la OEA como de los Estados Unidos. Al caso de Panamá, en los últimos años se va a registrar un
un incremento de lo que son las inversiones extranjeras directas en Panamá, asociados a los capitales chinos. Panamá tiene la particularidad de ser el estado que dentro de la región centroamericana es el que históricamente recibe mayores inversiones, y también lo es para la erradicación de las empresas chinas que bajo intervenciones o inserciones en el área de transporte, logística y comunicación, van a arribar al país centroamericano también previamente a los conocimientos Fernando, diplomático. ¿tuviste un bajón? De recepción de capitales extranjeros. Ajá. No sé dónde tuve el bajón. En los últimos 10 segundos. Ajá. Decía, ¿no? El caso de Panamá, bueno, de las mayores inversiones, tanto en la región centroamericana como también en lo que es porcentaje de las inversiones en relación a su PBI, y una región que geopolíticamente es estratégica para la creación de zonas francas, el desarrollo de infraestructura de transportes, ¿no? Por lo que es la actividad del propio canal de Panamá, ¿no? Y al cual, digamos, esa radicación previa de capitales chinos y, bueno, y el enorme peso comercial y de transporte de China sobre la región va a terminar en un reconocimiento diplomático en una zona, digamos, que históricamente estuvo fuertemente alineada en su clase empresarial a los intereses estadounidenses, ¿no? En ese sentido, el reconocimiento, decía, diplomático va a ser en 2017, y Panamá va a ser el primer país de América Latina y Caribe que se incorpora oficialmente a la nueva ruta de la seda. Incluso en la actualidad, de 177 empresas transnacionales, hay 17 empresas chinas que están acogidas a lo que en Panamá es el régimen especial de sedes de empresas multinacionales. Es un régimen que se crea en 2007, que las empresas chinas también participan anticipadamente al reconocimiento diplomático y tienen concesiones especiales, un régimen especial para el establecimiento de sedes regionales. Ahí participan tanto empresas de telecomunicaciones, de transporte, de logística, de construcción, de ingeniería, alimentos y bebidas y otras manufacturas industriales. Y aparece para Panamá las grandes construcciones liderando lo que son las inversiones chinas en Panamá. De alguna manera también como parte de la estrategia de llegada, de arribo de capitales chinos a América Latina, donde las concesiones en transporte, logística y grandes construcciones aparece como un sector privilegiado de esa llegada de capitales. Y precisamente, bueno, la participación china en el Canal de Panamá va a competir y va a hacer que pierda peso relativo los intereses en la construcción del Gran Canal por Nicaragua, ¿no? Donde participa precisamente en lo que es la ampliación del Canal de Panamá para el paso de buques super post-Panamá, y pueda precisamente utilizar esa plataforma de inversión de manera privilegiada, ¿no? También participa como una forma de inserción y de articulación o asociación con el empresariado panameño. Las empresas chinas participan de lo que es la llamada Ciudad del Saber, que está hoy construida con participación del sector público, de ONGs, de grupos empresariales locales, junto con las transnacionales, en lo que es la antigua zona de Canal Son, ¿no? Es decir, la zona del canal bajo la administración estadounidense. Y estratégicamente controlan los capitales chinos a través de la Hutchinson-Whampoa lo que es, bueno, sería de alguna manera una entrada y salida del Canal de Panamá, o las entradas, ¿no? Es decir, controla 2 de los 4 puertos principales del Canal de Panamá. Entonces se controla el puerto de Balboa sobre el Pacífico y el puerto de Cristóbal sobre el Atlántico. De alguna manera, el trabajo quiere traer a colación la discusión sobre la inserción, entonces,
de capitales chinos en América Latina y Caribe, y precisamente lo que es la disputa sobre la influencia de lo que ha sido dado en llamar el patio trasero de los Estados Unidos en términos de influencia estadounidense sobre la región, ¿no? Estamos hablando precisamente de un espacio clave en lo que es el tránsito y el acceso a recursos vitales, en términos de energía, en términos de materias primas, en términos de biodiversidad, y de disputa precisamente para los capitales internacionales, ¿no? Es un paso sensible también en lo que sería la comunicación interoceánica y también desde allí su importancia geopolítica, y se asocia a lo que también es la estrategia de defensa y desarrollo del complejo industrial chino. Bien, creo que ahí Frank había abierto la cámara. Hasta ahí sería la presentación Si del sector. quieres, Fernando, no, tienes un minuto larguito para que hagas un cierre. Bien. No, bueno, particularmente los estudios que estamos realizando en ese sentido abonan lo que es la caracterización de China en lo que es el siglo XXI, ¿no? En sus rasgos predominantes en términos de grandes empresas transnacionales, sea bajo la modalidad predominante de figuras estatales o privadas, participa precisamente en lo que es la exportación de capitales, ¿no? Es decir, liderando, y lo que sería la capacidad financiera, ¿no? Más lo que es la disputa de influencia, bueno, está reuniendo esas características. Desde luego que esto, para una parte de la intelectualidad latinoamericana, es visto como una alternativa al imperialismo estadounidense o al peso de los intereses europeos. Para otros es discutir precisamente los nuevos rasgos de la dependencia, ¿no? Asociados a otros capitales, que no mudan, digamos, lo que sería una asociación subordinada de los países latinoamericanos y caribeños al imperialismo, y que de alguna manera las burguesías latinoamericanas, las clases dominantes latinoamericanas, encontraron anticipadamente que un sector de la intelectualidad y de la izquierda actual latinoamericana, en China, ¿no? una alternativa de asociación empresarial, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos referencia a la primera gran participación de capitales chinos en América Latina, tenemos que remontarnos al año 92 con la privatización del hierro en Perú y la llegada de la Shougang, ¿no? Como parte del plan de Fujimori, y para el caso de la Argentina, lo que sería, digamos, la asociación del grupo Macri con los capitales chinos, ¿no? A partir del año 95. Entonces, yo llamo la atención sobre eso para cuestionar las alternativas de asociación y de posibilidades de ruptura de la dependencia, como algunos colegas latinoamericanos sostienen. Sería eso, Frank. Fernando, muchísimas gracias y un agradecimiento extensivo a Paula Fernández por las inquietudes que dejan unos elementos que ahora vamos a mirar. Podemos articularlos con lo que sigue, que es el trabajo de Irene y de Ricardo. Entonces, Irene, muy buenas tardes. Tienes tu espacio. No olvides que cierro la cámara cuando la abra. Va cerrando en 2 minutitos. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Había aclarado que voy a estar yo sola por enfermedad de mi coautor. Y quería empezar citando a Mao Zedong, cuando Mao Zedong dijo: ¿dónde está la burguesía? La burguesía está dentro del Partido Comunista, e inició la gran revolución cultural proletaria.
La Argentina es un país dependiente, en disputa de diversos imperialismos, no con una hegemonía como en otros países de América Latina o del Caribe, donde hay un solo imperialismo claramente hegemónico. No se puede dejar de mencionar que la Argentina tiene una amplia región insular y marítima colonizada por Inglaterra, que son las Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur, con su proyección antártica. En las Malvinas, Inglaterra acumula armamentos de todo tipo, y esto la convierte en un objetivo estratégico para la hegemonía en Sudamérica en la disputa mundial de Rusia y China con Estados Unidos e Inglaterra. Quería decir esto previamente para empezar en la misma línea que me precedió recién Fernando, hablando de la penetración china como país imperialista actual en la Argentina. La base militar china, instalada en la provincia de Neuquén, es parte del dispositivo estratégico chino Satellite Launch and Tracking Control General, es decir, lanzamiento de satélites y seguimiento general de control. La concesión es por 50 años, con nula participación argentina y sin el pago de un peso en concepto de impuestos. Otorga facilidades inéditas para otro país en un territorio soberano. Nunca ha habido algo así en la Argentina. Fue acordada en febrero del 2015 y depende directamente del Ministerio de Defensa chino y de la Comisión para la Ciencia, la Tecnología y la Industria para la Defensa Nacional chinas. El director a cargo de esta base también es el responsable del Departamento General de Armamentos del Ejército chino. Puede detectar tempranamente misiles. Y esta central china, construida bajo el pretexto de la exploración espacial y el lanzamiento de satélites, tendrá también capacidades que van más allá de lo científico o astronómico, porque podría actuar en la interceptación de las comunicaciones de otras potencias y permitiría visualizar la cara oculta de la Luna. No solo se dedicará a mirar las estrellas, tiene sus cuarteles generales en Pekín. Y esta comisión que cité antes con su nombre traducido, nació en el año 1986 bajo el aura total del Ejército de Liberación Popular de China. Por aquel entonces, sus bases se dedicaban al enlace y logística, pero también a la telemetría, el control y el seguimiento. Para continuar, la empresa estatal china Corfu es la principal exportadora agrícola de la Argentina en este momento. Desplazó a la Cargill Yankee. El COFCO Group es el mayor procesador y fabricante de alimentos en China. Pero además, esta empresa tiene su propio puerto en el Paraná, lo cual implica que, como con los otros puertos de otras exportadoras sobre el río Paraná, en realidad no hay ningún control de cuánto es lo que sale realmente. En cuanto a la producción agrícola, el ingreso de divisas superó en el año 2021 los 32.000 millones de dólares.
pero en la balanza comercial entre China y Argentina, quiero aclarar que la mayor balanza comercial de la Argentina es con Brasil y la segunda es con China. En la balanza comercial, mientras que Argentina exporta un 34% de productos primarios y un 33% de productos de origen agropecuario apenas elaborados, como aceite de soja, las importaciones chinas son básicamente 39,5% de bienes de capital, 18,4% de bienes intermedios y otros bienes elaborados. China también avanza sobre el litio. La Jiangxi, puede ser que mi pronunciación no sea buena, Ganfeng Lithium opera con la minera Exar en la construcción de una gran planta de extracción de litio en Jujuy. Se define a sí misma como la tercera en el mundo y la primera en China de producción de componentes de litio. Desde ya es exportación pura de litio, a diferencia de Bolivia, que también tiene litio, pero se propone usarlo para la fabricación de baterías en su propio país. Se acaba de firmar el contrato para la construcción de la cuarta central nuclear argentina, Atucha 3, un reactor de 1.200 megawatts que se instalará en el complejo nuclear Atucha de la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el problema? El problema estriba en que tanto Atucha 1 como Atucha 2, al igual que la central nuclear de Embalse, han sido construidas con tecnología argentina de probada calidad y ahora se va completamente a traer tecnología e insumos chinos. Es decir, se borran toda la tecnología argentina y viene la China. China avanza también con la compra de tierras en todo el país. Esperemos que no vayamos a permitir que ocurra como en África, en que la mano de obra para el campo también es traída de China, desplazando la población local. El otro tema es que están en discusión las represas que se construirán en la provincia de Santa Cruz, en el sur de la Argentina, que son parte del capítulo argentino del proyecto global chino La Franja y la Ruta de la Seda. Servirían para la generación de energía y para el riego, y China la financiaría. El problema es que están objetadas desde el inicio del proyecto porque afectan los glaciares. Entonces, ahora el gobierno acaba de volver a anunciar el financiamiento de China por más de 23.000 millones de dólares. Es decir, que se sigue insistiendo con la construcción de estas represas a pesar de lo que producirían sobre los hielos argentinos. Por último, afrontamos el gran problema de la pesca en el Atlántico Sur. Basado en el calamar, que es la base de la cadena alimentaria de otras especies, como la merluza común, el cachalote y otras. La depredación se lleva a cabo siempre en la misma área, la 201, frente a las costas de Comodoro Rivadavia, con incursiones en la zona económica exclusiva de la Argentina. Es decir, teóricamente,
las 200 millas son aguas territoriales argentinas. En la 201 está la flota. Entonces, decía que la depredación se lleva a cabo frente a las costas de Comodoro Rivadavia. Y de vez en cuando se meten en la zona económica argentina porque es difícil para la Argentina poder controlar esto. En el año 2021, más de 500 barcos estaban. Perdón, no sé por qué me silenciaron, porque terminó mi tiempo. No, lo que pasa es que había otro ruido y estaba debajo de ti y fue un error. Bueno. No te preocupes, tienes todavía 5 minutos. Bueno, muy bien. Entonces, decía que está el problema de la pesca. Es decir, que se pone en peligro la sustentabilidad de uno de los recursos más importantes del mar argentino. No son solo pesqueros, sino que además se observan buques tanques y cargueros frigoríficos que dan el apoyo logístico necesario para que estas naves operen en forma continuada, no necesitan regresar a puerto. La elaboración se hace ahí. No es un dato menor que este año, 2022, 417 de los barcos son pesqueros y el resto son los buques de apoyo logístico para proveerles combustible y para recibir las cargas para transportarlas en condiciones refrigeradas a sus puertos de destino. El 80% de la flota que está en ese lugar es China. El resultado de la Alianza Estratégica Integral de la Argentina y China ha sido parte de un profundo agravamiento de la dependencia, el latifundio y la concentración y extranjerización de la tierra, la primarización de la industria, el aumento de la pobreza estructural y la pérdida de soberanía nacional. El pueblo argentino tiene una larga tradición de ganar las calles y protagonizar luchas contra los gobiernos entreguistas. Ha surgido y ha crecido una nueva izquierda en la que obreros, campesinos, originarios, mujeres y jóvenes buscan avanzar por el camino que nos lleve a acabar con la dependencia, el latifundio y el Estado que lo sostiene, y que se puedan adueñar de su futuro. Muchas gracias. Irene, a ti muchísimas gracias. Disculpa que hubo ahí un fallito, pero pudiste terminar perfectamente tu presentación, que la vamos a discutir. Coordina, discute, complementa elementos del análisis con Fernando y ahora, luego, vamos a discutir, a mirar qué inquietudes genera en los participantes. Vamos con nuestra tercera presentación de esta tarde. La compañera Mónica Ni nos va a compartir ya no tanto de estas formas de presencia de inversiones contemporáneas, como ustedes lo hacen desde el análisis, la categoría del leninimado del imperialismo, sino lo que nos propone Mónica es la mirada sobre diplomacia cultural en tiempos de Mao y particularmente a partir de Bernardo Cordón y el teatro. Mónica, muy buenas tardes. Si tienes entonces el uso de tu tiempo, cuando cierro mi cámara, cuando la abra, es para que vayas cerrando tu intervención. Bueno, muchas gracias por el espacio. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Se ve bien, ¿no?
Mi nombre es Mónica Ni, soy licenciada en Psicología, becaria doctoral de CONICET y doctoranda en Historia. Mi presentación va a tener que ver con dos cosas interconectadas. Por un lado, quisiera mostrar cómo el teatro ocupó un lugar relevante en la diplomacia cultural, que desplegó China ya desde la década del 50, aunque su uso como medio para promocionar su cultura fue anterior a la conformación de la República Popular. Y por otro lado, cómo viajeros que visitaron China dieron cuenta de esto. Me centro en un viajero en particular, que es el escritor argentino Bernardo Cordon, y hago una aproximación de su recepción del teatro y de algunos aspectos vinculados a la literatura de Lu Xun durante la segunda mitad de la década del 50. Pues me parece que fue un momento en que, como voy a hablar en un rato, algunas ideas del pensamiento de Mao en torno a la producción artística tuvieron una recepción que dialogó con problemas locales planteados entre intelectuales comunistas en el ámbito cultural. Y eso antes de que el maoísmo fuera reconocible como corriente política distintiva en Argentina, aunque los inicios de la tensión con la Unión Soviética ya habían empezado. Con todo, esto será un estudio inicial sobre el tema enmarcado en mi investigación doctoral, que tiene que ver con intelectuales argentinos que viajaron a China entre los 50 y los 70, que produjeron al respecto desde distintos ámbitos culturales y disciplinares, que formaron redes, y como tal, puntúo ciertos tópicos que me gustaría seguir investigando, profundizar más adelante. Entonces, hoy quisiera centrarme en la década del 50, pero antes de empezar voy a hacer una pequeña aclaración sobre el término teatro. En chino el término xiqu es el que engloba una serie de géneros teatrales tradicionales y que involucran elementos como la música, la acrobacia, la danza, entre otros. Para la década del 50, que es cuando varios viajeros entran en contacto con China y su teatro, aunque los viajeros de los 60 como José Speroni también se encontraron con esto, también había obras modernas que venían creándose ya a partir de la década del 30 y que buscaban reflejar las vidas, las luchas de las masas populares, y que habían tenido repercusiones de tendencias y formas de teatro extranjeras. Y además, ya se llevaba a cabo una serie de reformas que censuraba obras con contenidos feudales, supersticiosos, violentos o sexuales. No nos vamos a detener mucho acá, solo resaltar que cuando hablamos de teatro y cuando Cordon habla de teatro, hablamos de un conjunto muy heterogéneo de obras cuyo desarrollo, reformas, censuras, no solo expresan la relación entre arte y política durante los años de Mao, sino que también tocan otros temas fundamentales, como la relación entre lo nuevo y lo viejo, lo tradicional y lo moderno, lo extranjero y lo chino, la cultura popular y la alta cultura. Y estos problemas no concernían solo al teatro, sino también a otros ámbitos artísticos como la pintura. En tanto arte de amplio alcance social, el teatro fue un objeto de intervenciones por parte del Partido Comunista Chino, con el fin de intervenir en las subjetividades de sus espectadores. Aunque otros intelectuales de principios del siglo, como Lian Qizhao, ahí está el nombre, también tuvieron objetivos similares. Una referencia central acá son las conferencias de Mao sobre la nueva democracia y sus charlas en Yan'an sobre el arte y literatura en 1940 y 1942 respectivamente. Luego voy a volver sobre esto. Cordon, por su parte, fue un escritor de izquierda, partícipe de la experiencia antifascista y en publicaciones vinculadas al Partido Comunista Argentino durante la década del 30. Hasta donde se sabe fue miembro del partido hasta el quiebre sino-soviético y fue una persona importante en la difusión de la experiencia china en Argentina hacia fines de los 50 y durante los 60. De todos modos, me parece que buena parte de esa difusión de las redes, de las simpatías locales, se dio por fuera de ámbitos partidarios. Pienso, por ejemplo, en el caso del compañero de ruta, el psiquiatra Gregorio Berman. Acá están varios, si no la mayoría, de los libros que publicó sobre China a lo largo de varios años. Este reportaje a China no tiene fecha, pero me parece que es más de fines de los 60, porque tiene una entrevista a Mao del 68. Hoy quisiera centrarme en estos dos libros, que son los primeros, uno publicado en el 58 y otro en el 59, derivados de los primeros contactos de Cordon con China y su teatro. Luego voy a hacer algunos comentarios sobre el último, que se publicó en el 84. En sus relatos de viaje y artículos relacionados a China, él no habla de ningún género teatral en particular. Sí menciona en alguna que otra ocasión alguna variante, pero casi siempre habla de manera genérica sobre el teatro tradicional chino, incluyendo en ese rótulo a las obras modernas.
Y él, a lo largo de sus 8 visitas a China, entre los 50 y principios de los 80, mantuvo un interés en la cultura tradicional del país en general y en su teatro en particular. Y esto no era algo concerniente solo a él. Como mencioné hace un rato, creo que el teatro ocupó un lugar relevante en la diplomacia cultural china, y junto a encuentros enmarcados en el movimiento por la paz, fue uno de los primeros canales de encuentro entre China y latinoamericanos a través de las giras de elencos de actores y músicos por distintos países, entre ellos Argentina. Como China tenía muy poco reconocimiento internacional, la diplomacia popular, más basada en vínculos personales, intercambios culturales, tuvo un lugar importante en el establecimiento de lazos y la generación de intereses. Al mismo tiempo que la presentación de obras teatrales podía ser un medio de promoción aparentemente desligado de la política que podía evitar así hostilidades anticomunistas. Gordon refiere que su primer encuentro frente a frente con los chinos fue justamente en una presentación de una ópera de Pekín en Buenos Aires en el 56. Hay registros de otras visitas posteriores, como el que dirigió el escritor chino Zhou Erfu en el 58, con el Conjunto Acrobático y Artístico de China, y mediante el cual establecieron contacto con intelectuales como Héctor Agosti. También Gordon, en una nota de 1960, hace referencia a nuevas visitas de elencos teatrales en países como Venezuela, Cuba, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, México y Canadá. Del mismo modo, viajeros que fueron a China entre los 50 y 60 dan cuenta del teatro en sus registros, como María Rosa Oliver y Norberto Fontini, José Speroni, el escenógrafo Saulo Benavente, y un grupo que me parece fue central en la promoción cultural de China en la década del 50, la Asociación Argentina de Cultura China. Porque si Gordon fue un gran promotor y mediador de los vínculos entre intelectuales argentinos y China durante los 60, con su relación con la Asociación de Amistad Chino-Latinoamericana, la Asociación Argentina de Cultura China lo fue en los 50 durante un periodo breve pero significativo. Ella estuvo conformada por artistas comunistas como Fina Warjaber y Juan Carlos Castagnino, pero también participaron otros artistas no tan vinculados al comunismo como Evar Méndez, y su revista orgánica, Cultura China, difundía materiales vinculados principalmente a la cultura, valga la redundancia, tanto tradicional como moderna, que fueran temas que Gordon luego también difundiría. La asociación también organizó exposiciones sobre sombras chinescas, teatro y arte del papel recortado. Estos son algunos de los carteles de esas exposiciones. Entonces, este tipo de materiales relacionados a aspectos culturales, como la traducción de cuentos tradicionales, los artículos comentando sobre esta literatura y sobre el teatro tradicional, así como traducciones y comentarios sobre la literatura moderna china, en particular del escritor Lu Xun, fueron materiales que circularon a la par, aunque quizás en menor medida, de los folletos, de los artículos, relatos de viaje, que ponían más acento en aspectos culturales, políticos de la realidad china. Además de la revista de esta asociación, tenemos, por ejemplo, la traducción de Diario de un Loco, de Lu Xun, editado por Lautaro, publicado en el 56, y que prologó Warjaber, a la revista Capricornio en los 60, a los relatos de viaje, a las compilaciones de cuentos chinos, como este, que se llama Así escriben los chinos, desde la tradición oral hasta nuestros días, que recogió y tradujo Gordon y fue publicado en el 76. De todas formas, al menos en el caso de la recepción de Gordon, la difusión de esta cultura tradicional no era independiente de debates políticos, sino que me parece que tenía mucho que ver con algunos debates que se estaban dando entre intelectuales comunistas y que tenían que ver no solo con la relación entre arte y política, sino también sobre la valoración de una herencia cultural. A diferencia de otras experiencias de maoístas latinoamericanos, la recepción de Gordon del teatro no se volcó en espacios involucrados con el teatro, sino que tuvo más que ver con una difusión de descripciones, de comentarios, de reflexiones en torno a la producción artística en general. En sus primeros 2 libros, 600 millones y uno y el teatro tradicional chino, Gordon presenta características generales del teatro, sus componentes, la música, danza, acrobacia, vestimentas, y ofrece algunas síntesis de obras como Adiós a mi concubina y una sobre el rey Mono. Ahí el autor destaca 3 cosas: la recuperación de elementos de la cultura tradicional en un teatro que se pretendía revolucionario, el amplio consumo de este arte escénico y el lugar social que ella ocupaba, tanto en épocas pasadas como en el presente socialista, es decir, en tanto espacio de socialización.
Algo que atraviesa la apreciación de Cordon sobre el teatro y también sobre la obra de Lu Xun, que por cierto, Diario de un loco y La verdadera historia de A.Q. son los más difundidos, es la valoración de la presencia de un acervo cultural chino y las experiencias, los lenguajes y las emociones populares. Y esto para él es una característica que atraviesa todo el teatro, tanto el tradicional como el moderno que conoció a mediados de los 50. En ese sentido, cito, el teatro fluyó sin cesar del pueblo a la corte y a sus letrados, y de la corte todavía volvía a incorporarse a ese incontenible torrente humano que es el pueblo chino, quien siguió volcando allí su genio creador, adoptando las novelas y leyendas, recreando un género que aún continúa siendo la expresión nacional china. Del mismo modo, destaca que la literatura de Lu Xun es profundamente nacional, no encaja en las convencionales denominaciones de la literatura proletaria y el realismo socialista. Cordon vuelve a comentar al respecto en su libro de fines de los 60 y dice: es sabido que el realismo socialista, o para decirlo sin eufemismos, la literatura soviética de la era estalinista, abjuró de toda motivación fabulosa. Los revolucionarios chinos, en cambio, utilizaron todo su acervo cultural, erudito y popular, como punto de partida para un arte de masas. Este énfasis en el localismo, que también estaba presente en su propia producción literaria, fue algo que sostuvo a lo largo de sus visitas a China y fue, como voy a comentar en un rato, algo que pesó en su perspectiva sobre las consecuencias de la revolución cultural. Y este énfasis se apoyaba también sobre las charlas que Mao dio en Yan'an sobre arte y literatura en el marco del movimiento de rectificación en el 42. Estas charlas fueron muy importantes en las políticas culturales chinas durante los 50 y fueron de interés no solo para Cordon, sino para otros viajeros como Ricardo Piglia, que viajó a principios de los 70. Ahí Mao había puntuado varias cuestiones en torno al lugar de los artistas, del contenido y las formas que debían adoptar las producciones culturales, y el valor de incorporar elementos extranjeros y feudales para un arte revolucionario. Y Cordon lo que resaltó de esas charlas fue esto último, la necesidad, dice él, de crear un arte revolucionario, pero que entroncase en una tradición nacional y se expresase en lenguaje popular. Y esto, por un lado, tenía que ver con una crítica hacia el realismo socialista, que fue la estética oficial del mundo comunista y que a partir de mediados de la década del 40, con el esdanovismo, había sido replicado en gran parte de los partidos comunistas occidentales. Esto había generado respuestas dispares por parte de escritores comunistas argentinos, y Cordon, como otros escritores de la literatura social, no estaba entusiasmado con él. Para cuando publicó estos dos primeros relatos de viaje, el esdanovismo ya estaba más matizado por la apertura cultural que le siguió al 20º Congreso del PQS, pero uno de los tópicos que aquel había puesto sobre la mesa entre los comunistas y que impulsó debates entre ellos, añadido a las reflexiones en torno a la experiencia peronista, fue la cuestión de la herencia cultural y la relación entre literatura y nación, ¿no? La reconsideración sobre la literatura gauchesca, los modos de representar el mundo popular, su lengua y qué es lo que se entendía por tal. Entonces, este énfasis en la valorización del acervo cultural, la difusión de un arte que fluye entre distintos estratos sociales y también incorpora elementos de las masas populares, se hacía en un momento en que estos debates estaban entre los intelectuales comunistas argentinos como Agosti y Amaro Villanueva. Y aunque no era un problema nuevo, la cuestión nacional, sumado al reconocerse un país dependiente, el tercermundismo, que es un componente central en los vínculos entre la China maoísta y América Latina, fue un tema importante para las izquierdas hacia fines de los 50 y los 60. En ese sentido, la recepción que realiza Cordon en el teatro me parece ofrecía otra perspectiva desde la cual pensar esas cuestiones. Porque para él, cito, el teatro hizo posible esa difícil unidad de un teatro nacional creado y cultivado a la vez por campesinos y letrados, por artesanos y mandarines, por analfabetos y filósofos. Para el autor, entonces, el teatro era la expresión nacional china por excelencia. En sus textos de fines de los 50 ya menciona algo de esto, pero va a ser en su último libro, Viaje nada secreto al país de los misterios, China extraña y clara, donde esta identificación cobra un sentido en particular. Este libro fue publicado en el 84, un año después de su última visita a China, y ahí Cordon recopila, reescribe y añade algunos comentarios sobre todas sus visitas. No me voy a detener mucho acá, solo señalar que cuando se instala los Xianpanxi, las obras que funcionarían como modelo, eran 8,
de producción artística luego de iniciar la Revolución Cultural, Cordon los critica justamente porque para él carecían de esta participación popular que había encontrado en el teatro de los 50. Y por eso identifica otro teatro, que sería toda la Revolución China en sí misma, y lo relata como tal, como si fuera una obra de teatro, con actores, escenarios y roles muy flexibles que además me parece expresan también un modo de relatar de manera más o menos coherente, ya pasado el momento de más efervescencia política, todos los sucesos y cambios tan contrastantes que se vivieron durante los años maoístas y aquellos que le siguieron luego de la muerte de Mao. Pero bueno, esos ya son temas para trabajar más en profundidad luego. Para ir cerrando entonces, quisiera subrayar cómo las estructuras de diplomacia cultural, además de facilitar la diseminación del maoísmo y de claves políticos, socioeconómicos para evaluar las realidades locales, fueron un canal considerable para la difusión de ideas, de saberes, de artefactos culturales, y que también dieron lugar a tempranos encuentros y recepciones de otros aspectos del pensamiento de Mao, más vinculados a la cultura, aunque bueno, su relación con las coyunturas políticas es muy estrecha. Bueno, hasta acá mi presentación. Muchas gracias por la escucha. A ti, Mónica, muchísimas gracias por compartirnos también tu campo de trabajo, de reflexión. Vamos a dar unos minutos mientras llegan más preguntas. Ya están aquí para que ustedes vayan mirando. Ahora las leemos todas. Para que ustedes preparen su respuesta. Digamos, estamos bien de tiempo, no estamos corriendo. Entonces, nos han presentado ustedes como dos campos de lo que nos interesa en esta mesa, con las relaciones internacionales y la diplomacia maoísta. En el campo de relaciones internacionales, sobre todo un análisis contemporáneo, pues como lo dice Fernando, desde unas categorías, desde una perspectiva de análisis, haciendo apelación a la categoría maoísta de leninista imperialismo y de social imperialismo del maoísmo chino. Y para mirar el caso de Nicaragua y Panamá, está todo este debate que hay sobre el canal o el nuevo canal. En el caso de Irene, un documentado análisis de la presencia china en la Argentina. Por el otro lado, pues Mónica nos trae un estudio de cómo se constituye esta diplomacia cultural, particularmente a partir del caso del teatro en los viajes, pero también las apropiaciones y creaciones. Yo voy a leer entonces sobre esto las preguntas que han llegado. Bueno, dijo una inicial tanto para Fernando como para Irene. Entonces, si esta noción de imperialismo que para caracterizar a la China contemporánea modifica la del social imperialismo de la época de Mao, en tanto esta última social imperialismo discutía la narrativa del socialismo en la expansión soviética, de los partidos comunistas. Si sería vigente seguir hablando de socialismo para China, en tanto pareciera ser que no es a partir de partidos comunistas prosoviéticos, sino de inversiones directas con el empresariado, la vigencia de esa categoría para esto. Y en segundo lugar, si, bueno, tanto en Argentina, puede que en menor medida Panamá, sobre todo un paraíso fiscal además, y Nicaragua, pero de todas maneras hay una burguesía o gran burguesía de ahí, de estos territorios. ¿Cómo han visto incrementados sus capitales? Tenemos claro sobre esto a partir de las inversiones chinas. Sobre todo para no tener una idea de que son burguesías pasivas que solamente permiten la inversión, sino también están potenciando la concentración de capital, o son simplemente, como se decía cuando se usaba la categoría de burguesía compradora, simplemente tramitadoras de capitales, pero en sí mismas no se constituyen, no se incrementa la concentración y centralización de capitales. En segundo lugar, pregunta Pilar Castiblanco a Irene, ¿cómo afecta el superávit comercial con China el estado sociopolítico actual de Argentina?
En tercer lugar, bueno, Brenda agradece la presentación. Dice, bueno, esta sería para Mónica. Extiende una consulta medio lateral. Hasta el momento no contamos con trabajos anclados estrictamente en la labor de Gordon y sus vínculos con China. Te pregunto si pudiste dar algún documento relacionado a la fundación y funcionamiento de la Asociación Argentina de Cultura China, además de la revista Cultura China. ¿Sabes si hay un acervo de Bernardo Gordon? Adri Petra también pregunta para Mónica. Me parece una ponencia muy rigurosa y sería interesante que comentara la elección de Gordon. Está estudiando a otros intelectuales viajeros. También, ¿cuál ha sido su experiencia en el estudio de estos temas desde Argentina? Si hay diálogos particulares, dificultades para pensar estas figuras y relaciones. Rodolfo Hernández pregunta a Mónica. Mónica, ¿tu investigación has evidenciado diálogo entre los diferentes viajeros a la China de Mao? Por ejemplo, en Colombia viajó por esa misma época Manuel Zapata Olivella. Hasta el momento entonces tenemos estas preguntas y puede ser en el mismo orden lo que Fernando nos ha seguido, pese a la dificultad que nos mencionó, pero puedes estar aquí y participar. Entonces, como tenemos un poco más de tiempo, no tenemos la presión que tuvimos al inicio, al finalizar la mañana, entonces si pueden tomarse 5 minutos, algo más para reaccionar, comentar, discutir estas preguntas que han surgido. Entonces, en el mismo orden, Fernando, Irene y Mónica. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Quería agregar simplemente ahí, digamos, en referencia al trabajo sobre diplomacia cultural, algunos trabajos que venimos desarrollando con algunos tesistas de maestría sobre el tema de la influencia cultural en la actualidad, a través de los institutos Confucio, fundamentalmente, pero también a través de lo que es el desarrollo del cine chino, ¿no? Y su llegada a las plataformas de streaming, ¿no? Y que se asocia a la discusión sobre imperialismo y social imperialismo, digamos, inclusive en la rehabilitación de la figura de Confucio, una figura, digamos, denostada en la creación del Partido Comunista Chino, incluso por los liberales chinos de los primeros años del siglo XX. ¿Sí? Ahora, respecto a la categoría de social imperialismo, a ver, el uso es en referencia a con quienes debatimos, ¿no? Desde luego, si nosotros intentamos hacer un paralelismo con la categoría y la utilizada por Mao aplicada para el caso soviético, hay una distancia, digamos, que yo manifesté precisamente cuando mencioné el tema de las exportaciones de capitales, los distintos pasos, digamos, en los cuales se desarrolla el capitalismo de China en la actualidad, pero que parte, digamos, de utilizar la categoría cuando la elabora Lenin, habla de esto, digamos, de socialismo de palabra, imperialismo en los hechos, ¿no? Es decir, que hay un uso por una parte del campo político e intelectual latinoamericano en el cual China sigue siendo presentada como socialista y siendo presentada como alternativa para romper la dependencia. Entonces, precisamente yo esto lo que he discutido en varios textos, es decir, si es una alternativa para romper la dependencia o es el reforzamiento de la dependencia por otras vías. Esa es la primera cuestión. Entonces, el uso de la categoría, desde el materialismo histórico, no construimos categorías abstractas en las cuales tratamos de forzar los hechos, sino que estudiamos los procesos concretos para construir la teoría. Es decir, el camino es inverso, ¿no? Obviamente es dialéctico, pero digo, el camino es inverso en esa relación. Entonces, nos sirve para discutir el carácter de China hoy, y donde el partido sigue jugando un papel importante, el Estado chino y la presentación de aspectos positivos, de presentarse como parte del sur global, en términos de la relación China-América Latina, para este caso en particular. Para otros casos, digamos, hay hasta libros blancos específicos
para la cooperación con África, ¿no? Es decir, donde se señala y se ve con benevolencia el aporte de China al desarrollo de esos países. Y tiene la particularidad de caminar, podríamos decir, o de llegar a las universidades, a los centros de estudios, a los movimientos sociales, a los partidos políticos que terminan reproduciendo en distintas presentaciones una justificación de acuerdos inclusive que se tienen. Por ejemplo, a mí me ha tocado estar tanto en Brasil como en Argentina en paneles donde compañeros que están presentando conjuntamente sobre cuestión agraria particularmente, aparece el tema China como alternativa. Y eso es el momento donde uno digamos, lo sorprende, esa intervención, esa colocación, donde se intenta ver cómo, bueno, esto permitiría salir de la presión del imperialismo estadounidense, por lo tanto tenemos que aprovechar las oportunidades. Entonces, ¿con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con un caminar a través del financiamiento, ¿no? Y de búsqueda de lazos privilegiados para centros de estudios, para movimientos sociales, organizaciones políticas y sociales que empalmen con esos intereses. Obviamente el Estado chino no es que está ocultando eso, incluso en sus propios documentos plantea el tema de llegar a una parte de la intelectualidad, artistas latinoamericanos, periodistas, en los cuales culturalmente aproximarlos y aproximarlo políticamente, ¿no? Acá justamente estoy en Santa Fe, en Argentina, en un congreso de internacionalización de la educación, y la internacionalización, por ejemplo, es una vía en la cual las distintas potencias intentan, por cada dólar invertido, generar mecanismos intelectuales que apoyan precisamente caminos, determinadas relaciones con las potencias, ¿no? Y generalmente se lo presenta de forma positiva. Por ejemplo, yo he estado en debates donde colegas terminan diciendo que Huawei es simplemente una cooperativa. Es decir, que casi nos presentan a Huawei, como tiene participación accionaria de los empleados, nos presentan casi como una empresa recuperada en la Argentina. ¿Sí? Entonces, digo, esos debates sobre el social imperialismo tienen que ver con eso, con reforzar esa discusión. Ahora, cuando uno le señala el carácter imperialista, le señala, bueno, la caracterización del imperialismo clásica adaptada también al nuevo escenario o pensada desde el nuevo escenario para construir qué es el imperialismo hoy, ¿no? Entonces, digo, hay el camino de ida y vuelta para construir la teoría y no pensar, digamos, que funciona de manera exactamente igual a cómo podía manifestarse el social imperialismo cuando Mao lo consideró para la URSS. Y la otra pregunta era sobre el tema de si es simplemente una asociación de tipo burguesía compradora o si incrementa el capital. Bueno, nosotros estamos tratando de estudiar sobre todo las asociaciones, ¿no? ¿Qué puede decir uno de una asociación empresarial? Bueno, la asociación empresarial es un mecanismo que tiene la burguesía también de lo que sería la realización y reproducción, ¿no?, del capital. Por lo tanto, hay en algunos casos simplemente administración de la llegada y de alguna manera un carácter puramente subordinado, y después hay asociaciones en las cuales claramente, digamos, un sector del empresariado obtiene una ventaja y obtiene, bueno, un incremento de su capital o de reproducción de su capital a partir de la asociación, ¿no? En ese sentido, digamos que hay una asociación subordinada y en esa asociación subordinada se intenta reproducir, ampliar el capital. No siempre se consigue, pero es una oportunidad de negocio concreta que esos sectores de la clase dominante intentan realizar, que tiene obviamente su visibilidad también en las decisiones estatales, como ahí mencionaba Irene, que se toman. Sí, muchísimas gracias. Perdón. Adelante, Irene. No, porque como la pregunta iba dirigida a nosotros dos, decía para Fernando e Irene, quería decir lo siguiente. Primero, Fernando, en cuanto a toda la fundamentación de la noción de social imperialismo, etcétera, etcétera, estoy completamente de acuerdo con todo el desarrollo que él acaba de hacer.
pero me resulta más práctico y tal vez más comprensivo para la gente común usar lisa y llanamente la palabra imperialismo cuando estoy hablando de China. Porque la gente sabe lo que es imperialismo, en cambio lo otro es todo un desarrollo teórico que concuerdo con el que ha hecho Fernando, pero me parece que está más restringido a, digamos, a los entendidos, por decirlo. Entonces, simplemente por eso, no por ninguna discrepancia, me parece mejor usar el término imperialismo. Luego, en cuanto al tema de si se incrementa el capital, yo estaba hablando del litio. La empresa esta china de litio en Jujuy está asociada a una empresa provincial jujeña. Sería una empresa nacional. Pero el tema es que la desproporción del capital aportado es tan disparatada que es casi ridícula. Es decir, sería como de 1 a 100.000 aproximadamente. Entonces aparece como una asociación, pero es una asociación que en realidad es una especie de regalo de la provincia de Jujuy a la inversión china en litio, ¿no? Entonces, creo que por eso en general no conozco de otros países que hayan incrementado su capital con empresas de gran burguesía a partir de las inversiones chinas. A lo mejor existe alguna, pero realmente no lo conozco. Nada más que hasta ahí. Irene, había otra pregunta que te hacían, entiendo, es como del campo político actual, algo que tiene que ver con el kirchnerismo. Dice Pilar, ¿cómo afecta el superávit comercial con China el estado sociopolítico actual de Argentina? Bueno, yo creo que el problema del comercio con China incrementa en estas condiciones la dependencia de la Argentina, con todos los males que implica ser un país dependiente. Es decir, que lejos de, como argumentaba Fernando, ¿no? Que algunos dicen, bueno, mejor, porque entonces equilibramos con los norteamericanos, etc. Yo por eso quise hacer la salvedad de las Malvinas cuando empecé a hablar, porque no podemos desconocer que tenemos ocupadas y militarizadas nuestras Islas Malvinas, con el tema del sector antártico en disputa correspondiente, pero creo que básicamente el tema del intercambio comercial con China en estas condiciones aumenta la dependencia argentina y que la dependencia en general, y que nosotros podríamos de otras maneras, y hasta hubo un intento del cual se volvió atrás, que es con Vicentín, con la empresa Vicentín en su momento, tendríamos la posibilidad de tener o algunas empresas testigo o alguna manera de que el pueblo argentino no tenga que pagar en este momento los precios de los cereales, el precio del pan, de acuerdo a los precios internacionales. Es decir, tendríamos que tener mecanismos que permitieran que la comida que exportamos de alguna manera la podamos pagar de acuerdo a los precios
a los ingresos que tenemos en la Argentina, la mayor parte del pueblo, y no a los precios internacionales. Mientras esto sea así, aumenta la pobreza, aumenta la dependencia. Irene, muchas gracias. Entonces, Mónica. Sí. Bueno, sobre el tema de los archivos, tanto de Cordon como de del funcionamiento de la Asociación Argentina de Cultura China, no. Lo que hay son, bueno, familiares que pueden conservar algo de los archivos o que te pueden ofrecer un poco más de información sobre los itinerarios de estos autores, pero al menos que yo conozca, fondos de archivos de Cordon no se encuentran. Y sobre la asociación de Fina Warshar, sí, un poco, sí, justamente por familiares. De todos modos, yo en la presentación mencioné otra asociación, que es la Asociación de Amistad, que es una distinta. Digamos, era una asociación china que se creó en el 54 y creó su sede su ramal latinoamericana en el 60. Y me parece que ahí podría haber una línea interesante para explorar materiales de archivos, si es que se puede acceder una vez en China. También los mediadores, como el escritor que había mencionado, Zhou Erfu, y Zhu Tunan, que es un mediador que lo mencionan colegas de Cordon en algunas entrevistas y otros trabajos sobre Cordon también, que los menciona, y justamente Zhu Tunan es un personaje celebrado en China en cuanto a diplomacia cultural, digamos, porque fue justamente uno de los primeros en facilitar estos encuentros. Después, sobre otros viajeros, sí, hasta ahora trabajé sobre Gregorio Berman, que es un psiquiatra. Me gustaría seguir trabajando. También me gustaría trabajar otros como Estrada, como Olga Poblete de Chile, porque igual que Cordon, estos personajes tenían otros ámbitos de inserción, además de su simpatía política por China, y me parece que puede haber algún cruce interesante entre los saberes que produjeron sobre él y sus respectivos ámbitos de inserción. Sobre los archivos también, me parece otra fuente interesante para considerar los diarios chinos en China, como por ejemplo el Renmin Report, que se los escribo acá. Porque las visitas de delegados, de personajes intelectuales, era un evento que los diarios, digamos, comentaban o al menos referenciaban, digamos, tal persona vino, tal persona se volvió. Entonces me parece que ver algo de eso puede ser interesante como fuente de archivo también. Sobre los diálogos entre otros viajeros a China, no diría tanto diálogos, pero sí redes. Porque, por ejemplo, con el Warshauer y su esposo Giudici, con el artista chileno Venturelli. Se conocían, digamos, Venturelli les regaló una pintura, y sus redes tenían más que ver con el movimiento por la paz, más que China, aunque Warshauer y Venturelli ambos fueron a China. Después Cordon con Jorge Amado, que fue un escritor importante que viajó varias veces a China y cuyas novelas se tradujeron al chino. Pero no diría, al menos hasta donde yo conozco, diálogos. Pero bueno, sí, redes había entre viajeros latinoamericanos. Solo eso. Listo, Mónica. Muchísimas gracias. Con estas intervenciones vamos cerrando esta mesa que complementa, que se articula con la mesa de la mañana también sobre diplomacia maoísta y relaciones internacionales, un campo que apareció en el Congreso como un asunto de exploración, de discusión, de trabajo, de debates, ¿no? Lo interesante que nos presentaron este inicio de la tarde
es, claro, una lectura sobre la China contemporánea, a partir del planteamiento que ya se ha venido haciendo, lo que implicó para China después del periodo maoísta, los cambios en el Partido Comunista, las decisiones del 78 que comentaban esta mañana, el proyecto global de China, y tanto Irene como Fernando nos proponen la mirada sobre el imperialismo chino en América Latina, ¿no? Efectivamente en países como Colombia también vemos el crecimiento de inversiones a nivel de comercio, de incluso acuerdos comerciales para minería, pero también para plataformas de intercambio comercial, que vale la pena seguirle la pista, ¿no? Porque efectivamente, como ustedes, como Irene y como Fernando lo plantean, en sectores de las izquierdas latinoamericanas aparece como una posibilidad, un aliado, y se discute cualquier caracterización de China, como dicen ustedes, claro, es capitalista, pero al grado de ser imperialista. Ese es el debate que la izquierda, algunos sectores de la izquierda plantean, ¿cierto? En la lucha contra el imperialismo norteamericano. Entonces, los aliados, ¿cuáles serían? Y esto, ustedes nos ofrecen una posibilidad de discutir, de indagar, de analizar. Pero en la tarde de hoy también, entonces, Mónica nos trae algo supremamente interesante, que también va a dialogar con otras mesas sobre diplomacia cultural, en el papel que el teatro y los viajes, pero también la presencia de Cordon en Argentina, eh, que la vamos a encontrar aquí en el caso colombiano. Eh, Hay pocos trabajos que aborden, porque hubo varias corrientes, ¿cierto? Casi que cada línea de izquierda orientó una propuesta de teatro. Desde el lado más cercano al Partido Comunista, que diríamos en general cercano o con vínculos con la Unión Soviética, la creación colectiva, una corriente de teatro de Santiago García que todavía está vigente, tiene su sede, una dinámica pese a la crisis financiera de muchas de estas propuestas y al debilitamiento, pero se mantiene el Teatro La Candelaria. El MOIR también desarrolló toda una línea de teatro con el teatro libre. Otras corrientes, tanto del PSML como de Unión Proletaria, entonces tendríamos la propuesta de Paco Barrero, eh, o de teatro popular. Y lo vamos a ver también en las regiones, una proliferación de teatro popular, en el que esa discusión que Mónica trae, las lecturas sobre el realismo socialista como criterio orientador del arte, no solamente para el teatro, va a ser importante por esta inclusión de lo que aquí van a llamar el romanticismo revolucionario, tan lejano un poco al realismo socialista. Yo creo que hay ahí elementos para pensar cómo en estos intercambios, como decíamos ayer, esas traducciones latinoamericanas del maoísmo en el campo cultural, por ejemplo, hicieron lecturas, reorientaciones de la propuesta del romanticismo revolucionario, que no es exclusivamente chino, sino que está presente también en otros, inspirado en otros momentos de la historia del arte, de los artes, de artistas revolucionarios. Con los chinos tuvo un gran desarrollo. Lo comentaba Rodolfo, lástima que no pudiste como mirar esto, Mónica. Efectivamente, aquí estamos redescubriendo la figura de Manuel Zapata Olivella, que además es muy interesante porque los temas, por ejemplo, los temas étnicos en América Latina, el papel de los pueblos negros, en este momento habría que mirar qué ocurrió con el maoísmo en su lectura de los pueblos negros, del problema étnico, en un momento en el que la mirada de clase era fundamental, así como el problema de género es muy reciente en los análisis.
el problema étnico, pero vemos en Zapata Olivella, que fue que fue escritor, pero también difusor de teatro, en su viaje a China con un grupo de jóvenes negros, que va a irrumpir con una corriente en Colombia de teatro popular, en una idea de que la nación no solamente es una nación de clase obrera, debe ser de clase, sino también multiétnica, de una mirada mucho más diversa. Y esos diálogos yo creo que vale la pena explorarlos porque Mónica nos pone ahí, para el caso argentino, esa idea de lo nacional, que no es el realismo socialista estrictamente hablando, sino hay una crítica volcada a la cultura popular, a lo nacional. Y aquí Zapata Olivella, y esto es un campo que nos dejas tú para que estén interesados, cómo Zapata pensaba la nación, una nación plural en términos sociales, de clases, pero también étnica, ¿no? Y la inclusión de los pueblos negros, indios. Y yo creo que esos elementos van a jugar muchísimo. No sé si quieras, Mónica, comentar algo de lo que te preguntaba, de lo que te preguntaba Rodolfo. Para que vayamos cerrando esta sesión, vamos a tener un receso para dar inicio a la siguiente mesa. Como tú quieras, Mónica. No, nada, como había dicho, diálogos, realmente yo no encuentro, sí encuentro referencias, encuentros con otros viajeros a China, como Bernardo con Venturelli, pero hasta ahora diálogos no, realmente no encontré. Sí, por el contrario, me llama la atención algunas regularidades entre los viajeros latinoamericanos, porque a ver, al fin y al cabo, si bien los relatos de viaje excedían la propaganda, no terminaban de, al fin y al cabo seguían siendo propaganda y como tal me parece que habla de lo que China quería mostrar deliberadamente a sus viajeros y los elementos que jugaban que estaban en juego. Por ejemplo, me parece que la sensibilidad tercermundista es algo que nucleó, que estuvo presente en muchos viajeros latinoamericanos, y no en todos, y que es algo que China también mostraba muy fuertemente hacia ellos. Y eso es algo que varía, por ejemplo, con los viajeros japoneses, que no es algo que sostengan tanto, o con los viajeros de India, que me parece que se apoyaba más en un panasianismo que en un tercermundismo. Entonces, también identificar esos patrones, esas repeticiones en las temáticas y ver cómo eso fue recepcionado por los viajeros, también me parece una vía interesante de estudio. Muchísimas gracias, Mónica. Simplemente para cerrar, ponerle aquí la referencia para algunos académicos intelectuales de nuestra costa atlántica colombiana, que discuten la figura de Zapata Olivella, porque siempre se ha posicionado la figura de García Márquez, ¿no?, como el intelectual costeño, y están reivindicando la figura de Zapata Olivella, que además fue un viajero, ¿no? Su texto de viaje se llama China 6 AM, y su relato de viaje puede ser muy útil como artefacto de análisis para estas cruces, estas experiencias, y mirar si encontramos redes y si esas redes se conectaron en algún momento. Vamos a hacer un receso de 30 minutos a las 2 de la tarde, hora colombiana, 16 hora argentina. Retomamos el seminario con la mesa que sigue. Vamos entonces a tener 2 mesas en lo que queda de la jornada. Esta relación entre maoísmo y movimientos sociales, y luego la mesa de intelectuales, arte, educación. La mesa de maoísmo y movimientos sociales va a estar coordinada por el compañero Mario Millán, y en ella van a presentar los trabajos Miguel Ángel Urrego sobre el movimiento estudiantil y el surgimiento del maoísmo en América Latina, Óscar Calvo, también de Colombia, las brigadas y colonias populares en México, 1968 al 71,
Caray del Mar Granados de México, La mitad del cielo, participación política de las mujeres en la guerrilla maoísta en México del 68 al 79, y Fran Molano Camargo, Los maoísmos ante el movimiento campesino colombiano del 60 y el 80. Terminamos la jornada con la primera mesa de intelectuales, arte y educación. La va a coordinar Rodolfo Hernández. Vamos a tener tres interesantes ponencias. Juan Carlos Jaime Fajardo de Colombia, la investigación social, Mao y la influencia en Paolo Freire y Fals Borda. De Jaime Ortega de México, una pregunta él se hace, un maoísmo gráfico, la biografía de Mao Zedong en 3 publicaciones mexicanas. Y del Perú, Guillermo Fernández Ramos, la recepción del maoísmo y la revolución china en la obra de Emilio Choi. Invitadísimas, invitadísimos. Vamos entonces a tener un receso de media hora, pero en 30 minutos retomamos. Bueno, gracias.